This is part 3 of a 4-part series. These episodes consist of interviewing those involved in the research of the Nazca bodies. This has never been done for an English audience before, where they go into detail on their research and their background. While the first interview is in English, the remaining 3 are in Spanish with accurate English subtitles embedded in the video. If you would like to find the English dubbed version, you can do so on my podcast at Strange and Unexplained. That link is in the description box below. Ricardo, thank you so much for being here with us today. Before we get into your research on these Nazca bodies, can you tell us a little bit about your background and how you got interested in being a part of the team for researching these bodies? Yo soy biólogo egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Tuve la fortuna, pues, de especializarme en un área muy bonita de la ciencia, que es la histocompatibilidad, la inmunogenética, la medicina regenerativa, la terapia celular. Actualmente tengo una compañía, una empresa dedicada especialmente al estudio y al desarrollo de nuevas terapias relacionadas al uso de células madre mesenquimales y exosomas para el uso terapéutico en pacientes con patologías crónico-degenerativas y autoinmunes. Y pues bueno, hace 7 años Jaime me invitó pues a participar en el análisis del ADN de las momias tridáctilas. Y pues bueno, para mí ha sido una experiencia que me ha roto muchos paradigmas desde mis bases y desde mi conocimiento pues como biólogo, en donde he tenido pues la fortuna de también participar con otros grupos de investigación en el área de lo que sería la mastozoología, el estudio de los mamíferos. Estuve por mucho tiempo trabajando con mi esposa en el estudio de unos murciélagos migratorios que vienen de Estados Unidos a México por millones. Es algo impresionante la migración que hacen esos murciélagos. Y pues bueno, esto me metió también mucho al aspecto ecológico y al entendimiento de muchos aspectos relacionados pues a la ecología, a la función, a la evolución pues. Entonces ya desde un punto de vista biológico evolutivo, pues eso te cambia mucho la manera de interpretar las cosas pues. Aquí el problema que teníamos para poder interpretar estas moléculas que se lograron aislar de las momias es justamente cómo poder llevar a cabo una adecuada interpretación de esos datos, pues porque al final del día esos datos están ahí por cientos y de miles de información y había que darles una lógica, una manera de poder llevar a cabo una lectura desde un método rigurosamente científico, pues para poder validar, en primer lugar, pues que se haya hecho una adecuada toma de la muestra, que se haya hecho una adecuada extracción del ADN, determinar que este ADN realmente provenga de un tejido viejo, antiguo, una momia, y una vez que se lleva a cabo esto, pues poder ver la factibilidad de poder interpretar la secuencia de ADN de este tejido antiguo. Y todos esos procesos se han pasado con palomita, pues se les ha dado un visto bueno, pues, en el sentido de que no solamente yo, hay otra investigadora de la cual también ya se ha dado a conocer su identidad, que es la doctora Hailina Hardy, de Canadá. Ella ha accedido a la base pública, al NHI, en donde se encuentran albergadas las secuencias de lectura de esas momias tridáctilas, y afortunadamente también ella ha coincidido pues de que este ADN es un ADN antiguo, un ADN con la suficiente calidad como para poder llevar a cabo el estudio genético, y ella ha podido hacer una interpretación también muy interesante en cuanto a los haplogrupos del DNA mitocondrial de María, de la momia María, y del haplogrupo del cromosoma Y,
lo cual, pues bueno, nos vino a dar pues una sorpresa en el sentido de que pues María realmente no es María, es Mario, porque tiene un cromosoma Y, que esto está solamente en los varones, y el haplogrupo del ADN mitocondrial, que solamente es de herencia materna, proviene de una región de Myanmar, ¿no? Este haplogrupo solamente se encuentra en esa zona del mundo y en ninguna otra parte. Entonces eso ha sido muy interesante, pero aparte, por mi parte, yo he podido descubrir que en el ADN, por ejemplo, de María o de Mario, ahora ya, también existe ADN proveniente de otros organismos de África, como son el bonobo y el Pantorglodites y el Panpaniscus, pues que es el chimpancé y el bonobo, lo cual me ha llevado a mí sugerir la idea de que este organismo realmente se trata de un híbrido entre un espécimen relacionado pues al género Pan y un organismo relacionado pues al género Homo sapiens. Esto obviamente se tiene que sustentar genéticamente, se tiene que hacer un nuevo estudio, una nueva muestra de María, un nuevo estudio para poderlo ratificar. Pero pues bueno, los estudios anatómicos estructurales así también nos lo están dictando, pues, que este organismo es un híbrido. Y obviamente el contexto en el cual se encontró a María, que es en un desierto de Nazca, un ser tridáctilo, en el desierto de Nazca, evidentemente nos generó muchas dudas con respecto a cómo es que se pudo haber generado este híbrido. Si trajeron a los organismos de la región de China, si se trajo al organismo de la región de África a América, y aquí se hizo el proceso de hibridación y se generó este organismo. Pero en mi reciente estudio, el último estudio que hice, encontré un hallazgo que me da la clave para pensar de que María pudo haberse concebido de manera natural en África y posteriormente fue trasladada a América. ¿Cuál fue este hallazgo? Pues de que encontramos que María está infectada por un tripanosoma que solamente existe en África. Es decir, este tripanosoma es transferido por la mosca tsetse, la famosa mosca tsetse, y infectó a María. Entonces, en el ADN que logramos aislar del hueso de la mano de María, encontramos secuencias de lectura de este organismo que solamente se encuentra en África. No hay otra manera de que ella haya podido haber adquirido este parásito, porque el vector que transmite a este protozoario solamente habita en una zona muy específica de África, que es en la zona del Congo, en la zona central de África. No existe esta mosca no existe ni en el norte de África ni en el sur de África. Solamente habita en esta franja. Es una zona muy endémica en donde existe esta mosca. Entonces, María fue infectada por esta mosca. Tiene al parásito, encontramos las secuencias del parásito, también encontramos otras secuencias de otro parásito protozoario que es Plasmodium, que en la zona de Nazca tampoco existe. Entonces, todo esto nos lleva a suponer, y esta es mi hipótesis, de que realmente María es el producto de un proceso de hibridación natural que se llevó a cabo en África por el grado de especialización en cuanto a la adaptación de la tridactilia que tiene María, me hace a mí suponer que este organismo era realmente de hábitos arborícolas. El hecho de que no encontremos vestigios de la existencia de estos dos dedos, del dedo pulgar y el dedo meñique, y solamente estén estos tres dedos adaptados, como sucede en el caso del oso perezoso, que habita en la selva amazónica, que también tiene solo tres dedos, es un tridactilo también, el perezoso. Esto a mí me lleva a suponer que este organismo al menos lleva entre 200 y 300 mil años de que se llevó a cabo este proceso de hibridación. Recordemos también
que los últimos hallazgos en cuanto a la datación de los esqueletos que se encontraron, me parece, en Irak o en una zona de esta zona, pues, de Medio Oriente, y fueron datados con carbono 14 y aproximadamente se les ha dado entre 200 y 300 mil años de antigüedad, huesos ya que constituyen a un Homo sapiens. Entonces, esto a mí me hace pensar, pues, de que este proceso de hibridación pudo haber sido muy fácilmente llevado a cabo, pues, porque desde la zona meridional de Asia, la migración hacia África es factible, pues realmente hay un estrecho ahí por donde puede cruzar y llegar más fácilmente hacia África, y que haya sido pues este continente en donde se gestó esta hibridación de manera natural. El doctor Eugene McCarthy es, creo que el representante más importante científico sobre los procesos de hibridación natural que existen en el mundo. Él tiene muchos trabajos científicos en relación pues al proceso evolutivo que ha jugado el proceso de hibridación para la generación de nuevas especies. Entonces, estoy justamente en el proceso de poder contactar al doctor Eugene McCarthy para justamente poder elucidar cuál pudiera haber sido el proceso temprano por el cual se logró esta hibridación natural, que es mi hipótesis. Actualmente esta es mi hipótesis. Pienso yo que María no es el producto de un proceso de hibridación no natural, de ingeniería genética, sino que fue un proceso realmente natural que tiene al menos de 200 a 300 mil años de evolución. Esto en la generación de una especie, pues cronológicamente es muy poquito tiempo, pues. Entonces, es muy probable que se haya capturado toda esta población reminente de al menos estos 10 o 11 organismos que ya tenemos o que se ha documentado que existen al menos entre 10 y 11 organismos parecidos a María, pues, no como los pequeñitos de 60 centímetros, sino como María. Entonces, esos organismos como María, entre ellos, tenemos que hacer los análisis de ADN y de datación de carbono 14 para poder ver si realmente constituyen una familia o un núcleo que fue capturado y trasladado a América, y que además otro hallazgo que estoy encontrando muy importante es de que al menos en 5 o 6 de estos organismos tienen una malformación genética que se llama pectus excavatium, es decir, el pecho se encuentra hundido hacia adentro, es una deformación de el esternón y las vértebras que están hacia adentro. Entonces, esto en los seres humanos se da, pero en muy baja frecuencia, es decir, tal vez uno en 1 millón, uno en 5 millones, o sea, es muy extraño, pues, que se dé este tipo de malformaciones. Entonces, el hecho de que de 10 organismos, 5 o 6 estén presentando esta deformación, a mí me indica de que posiblemente en este núcleo ya había endogamia, es decir, que se estaban reproduciendo entre parientes, entre hijos, entre primos, y por esta deformación se estaba expresando con esta gran frecuencia. Entonces, y posiblemente había ya también un proceso de aislamiento muy fuerte en esta población de estos organismos, lo que estaba generando justamente esta situación de endogamia y de estas malformaciones en sus cuerpos, pues. Entonces, pues bueno, esta es la punta del iceberg apenas. Tenemos mucha información genética. Yo sigo encontrando cosas nuevas que ya las estoy organizando para poder hacer un paper. Ya estamos escribiendo el paper científico que en conjunto con los científicos de la Universidad de Ica vamos a dar a conocer esta información
de manera precisa y en un lenguaje científico, para que obviamente pues también todo esto se le dé la seriedad que lleva el caso. Evidentemente hay otras cosas que no logramos entender, sobre todo los implantes. Yo creo y estoy convencido de que los implantes que tienen estas momias fueron ya colocados una vez que llegaron a América y que se sometieron pues a un proceso de llegar a un nicho ecológico completamente diferente y que obviamente eso puso en riesgo su vida. De hecho, también dentro de las cosas que encontramos en el genoma de María es la causa de muerte de María, que fue posiblemente una sepsia bacteriana producida por el vibrio hemolítico, una bacteria. Esta bacteria la encontramos en una concentración muy alta en el genoma, en el hueso de María. Pues esto nos indica de que ya estaba habiendo una sepsis, una septicemia, una entrada de la bacteria al torrente sanguíneo que se estaba diseminando. Déjame comentarte que dentro de los hallazgos que hizo el grupo de ICA, que fue publicado recientemente en la revista brasileña, es que encontraron indicios de focos donde había osteolisis, es decir, el hueso estaba infectado, ¿sí? Entonces, esto apoya el descubrimiento de la bacteria, del genoma de la bacteria. Y también deja comentarte que el análisis reciente que hizo déjame comentarte que el análisis reciente que hizo el Comité de Cultura de Perú, hace poco se llevó a María para que le hicieran unos estudios de tomografía y también de rayos X. Ellos encontraron, y está así en su reporte, los médicos del Ministerio de Cultura del Perú encontraron unas líneas que se llaman líneas de Harris. Esas líneas de Harris son una evidencia de que María tuvo una infección crónica. Entonces, esta infección crónica se explica con justamente la infección que tuvo desde que era tal vez pequeña en África con la mosca tsetse y el tripanosoma, y que este tripanosoma generalmente no causa la muerte, pero sí causa una infección de manera crónica, y esta infección fácilmente explica el hallazgo del Ministerio de Cultura que hizo al encontrar las líneas de Harris en sus huesos. Bueno, dentro del análisis de ADN, actualmente también es algo muy notorio que debemos recalcar, es que prácticamente el ADN que se pudo extraer, tanto de los seres pequeñitos, de los 60 centímetros, como de María, es de una extraordinaria calidad. Eso, evidentemente, pues bueno, también nos hace pensar de que el proceso de desecación a la cual se experimentaron las momias de Nazca, con la tierra de diatomeas y con otros elementos, permitió conservar de manera muy, muy, muy bien el ADN. Déjame comentarte que yo he estado revisando secuencias de lectura de experimentos recientes de varias instituciones de Estados Unidos, de Europa, que han subido justamente al NIH, al BLAST, a todas estas bases de datos internacionales de ADN, a GenBank. Y a mí me sorprende ver, por ejemplo, que extraen ADN y obtienen, no sé, 50 millones de lecturas. Otros por allá obtienen 70 millones, otros 10 millones. Aquí en este ADN obtuvimos más de 600 millones de secuencias de lectura. O sea, una cantidad extraordinariamente grande, pues. O sea, pocos experimentos, inclusive contemporáneos, con DNA fresco, de células vivas recién extraído el ADN, no se ha logrado obtener el ADN después de este proceso de secuenciación masiva de lo que se ha encontrado y que se ha obtenido con las muestras de las momias tridáctilas de María. O sea, realmente es algo sorprendente, pues.
Entonces, dificultades, pues realmente no ha habido dificultades, porque el proceso ha sido, se ha hecho de manera apropiada. Muchas personas han dicho, es que no ha habido una cadena de custodia. Entonces, pues dudamos de la integridad, de la originalidad del ADN. Yo lo que les puedo decir es que este proceso de cadena de custodia no es un proceso misterioso que tenga que tener pues una situación de alta esterilidad en donde el mundo debe estar vestido de astronauta al momento de tomar las muestras para poderlas llevar al laboratorio. Mucho de lo que nos ha vendido pues la ciencia ficción, pues no, realmente eso no es tan exagerado en ese sentido, porque una vez que quienes han tomado las muestras, que ustedes lo pueden ratificar en varios documentos que hay, inclusive en el History Channel, cuando se tomaron las muestras de María, y estaba el doctor Korotkov, estaban varias personas, se pusieron cubrebocas, tenían su bata estéril, tenían guantes, estaban en un sitio, obviamente no era un laboratorio, pero estaban en un sitio aislado, sin corrientes de aire, inmediatamente metían el tejido a el frasco estéril y lo cerraban, pues, y ya, y una vez que se cierra ese frasco, ya no se vuelve a abrir hasta que se encuentra en la campana de flujo laminar, donde es un ambiente estéril para poder obtener el tejido y extraer el ADN. Entonces, eso, ya me avisaron. Entonces, eso es increíble, pues, o sea, realmente no se tiene que tener, exageran pues al decir pues que la cadena de custodia, pues la cadena de custodia está hecha pues, porque una vez que llega al laboratorio y se inicia este proceso de extracción del ADN, existen ya protocolos muy bien definidos pues para evitar que en el momento de la manipulación, de que se abre el frasquito y se extraiga el tejido, se contamine. Entonces, esto es algo muy importante. Y por otra parte, el tejido, por ser un hallazgo que se encontró en una cueva, pues evidentemente va a tener contaminación. Va a haber contaminantes de los organismos que habitaban esa cuevita, también tal vez de la persona que sustrajo el espécimen, a lo mejor le estornudó ahí y le aventó ahí un virus de la gripa. Pues bueno, pues sí, y toda esa información la tenemos. Sí hay virus de la gripa moderno, en la secuenciación de María, pues obviamente, ¿no? Mucha gente ha estado en contacto con ella y seguramente la manipuló sin, sin la precaución apropiada. Y obviamente, pues bueno, va a haber este tipo de contaminación, pero es natural. O sea, cualquier pieza arqueológica que saque un arqueólogo con todo el cuidado del mundo, pues igual también va a haber ahí el momento en que encuentra, pues está en el intemperie, pues obviamente también ahí puede llegar una espora de un hongo, cualquier cosa, una gotita respiratoria de algún muchacho que haya estornudado por ahí le puede llegar. O sea, es imposible pues que una muestra no se contamine. Es más, si no estuviera contaminada, yo dudaría de la originalidad de la muestra, pues, ¿no? Ahí sí yo tendría yo dudas. Entonces, pues bueno, todo esto se ha venido resolviendo de manera importante y sin ninguna duda. Y aquí, y aquí, pues evidentemente, pues bueno, fue una primera experiencia. Lo que se está invitando es que todos los interesados, científicos, pares, especialistas en el análisis genético de bioinformática, que estén interesados en llevar a cabo un nuevo estudio, pues las puertas de la universidad están abiertas para que ellos puedan viajar, puedan tomar las muestras y puedan trasladarlos a sus laboratorios y puedan llevar a cabo el estudio de la extracción del ADN, de la secuenciación masiva y su ulterior eh, análisis bioinformático, ¿no? Entonces, pues bueno, en eso estamos y yo creo que cada vez más estamos encontrando más evidencias, pues, muy importantes de lo que son esos organismos. Yo estoy completamente seguro de que se trata de una nueva especie de homínido
que surgió por un proceso de hibridación, al menos hace 200 a 300 mil años atrás, que esta rama de homínido divergió de la rama de los chimpancés y de los humanos a un hábitat arborícola por esas adaptaciones de la pterodáctil en pies y manos que les permitió vivir perfectamente en un ámbito arbóreo, en un árbol comiendo frutas, comiendo otro tipo de alimentos. De los árboles, esas adaptaciones les permitía poderse desplazar perfectamente. Su centro de gravedad también es muy importante y está de acuerdo pues a un organismo que habita pues en los árboles, en el follaje. Estas garras prensiles importantes tienen cojinetes en sus dedos, que son adaptaciones exclusivas para los hábitos en la vida pues de las ramas de los árboles pues. Entonces también esto lo estamos observando en las momias de pies y manos y estamos haciendo un estudio comparativo justamente en esas características y todo esto lo vamos a dar a conocer en esta publicación que estamos trabajando. Esperemos que en el próximo año, tal vez para febrero, ya esté listo el paper. Me pueden contactar a exosome71, exosome71@gmail.com. En este momento, de hecho, estamos construyendo ya una página electrónica oficial en donde vamos a vertir todas las tomografías, todas las radiografías, todos los estudios genéticos que hemos realizado. Es una página una página electrónica oficial que sin fines de lucro, en donde vamos a invitar pues a que cualquier científico que quiera acceder a ella se pueda registrar, que pueda tener un código de acceso, que pueda bajar las resonancias magnéticas, las radiografías, los estudios de ADN, las interpretaciones, y esto con la finalidad, obviamente, de poder tener control de las personas que se están interesando en el tema y que puedan colaborar en el hallazgo, en la interpretación y obviamente en las nuevas estudios que se vayan a realizar. Entonces, esto también ya muy pronto se va a salir. Esto yo creo que va a ser a principios de febrero, que tengamos ya lista esta página. Y esperamos pues que sea también un medio por el cual pues ya, porque también mucha gente se ha quejado de que no puede tener acceso a las tomografías de alta resolución. Y eso es cierto, pues, o sea, quien esté interesado va a poder acceder pues a estas tomografías para que puedan estudiarlas y vean pues de que realmente se trata de organismos pues que algún momento tuvieron vida y que no hay ningún rastro pues de que hayan sido manipulados, al contrario, tienen neoformaciones, nuevas estructuras muy interesantes que son dignas pues de que la comunidad científica los tome en cuenta. Muchas gracias, Cristina. Gracias. Thank you very much. To watch the rest of the series, subscribe to this channel so you do not miss a single episode. To find the English dubbed version, go to my podcast at Strange and Unexplained. That link is in the description box below. That is it for today. I will see you in the next episode. Be safe and remember, keep your eyes on the skies. If you enjoy the strange and the mysterious, UFOs, the paranormal, and cryptids, this channel is for you. So make sure to subscribe as I do 3 videos right here every single week, and hit that notification bell so you do not miss any of the bonus content I post right here.